Muy buenas. Iniciamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio en este programa de autoconocimiento y de gestión de emociones. Si empezamos conociendo las emociones y posteriormente hemos trabajado el tema de los pensamientos, seguimos profundizando en el mismo, pero ahora a través del concepto de creencias. Y es que hay muchísimas cuestiones que creemos que nos limitan. Son las denominadas creencias limitantes, que nos impiden actuar y dar y conseguir la mejor versión de nosotros mismos. Y para ello vamos a trabajarlo con una dinámica que es súper chula. Se llama el elefante encadenado y precisamente la vamos a trabajar con un fantástico cuento que lleva precisamente ese nombre, El elefante encadenado, de Jorge Bucay. Si os parece, pasamos en primer lugar a escucharlo. Bien, como podéis ver, vamos a irnos directamente a lo que es el cuento del elefante encadenado, pero vamos a utilizar la fuente original. Para ello, os recomiendo, si queréis escucharlo en sucesivas ocasiones, que visitéis el perfil en YouTube de Jorge Bucay. Bien, por favor, estad muy atentos a lo que cuenta esta historia. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo,
y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos, no puedo y nunca podré. Bien, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido el cuento? Todos somos enormes elefantes, pero tenemos estacas clavadas y una cadena que nos impide avanzar en muchos terrenos, en muchos campos. Y cuando digo todos, somos todos. Yo incluido, que estoy poniendo el ejemplo. Bien, os vamos a pedir que trabajemos este tema, el tema de las creencias limitantes, y para ello vamos a utilizar una serie de organizadores gráficos. En primer lugar, vamos a identificar esa cadena y sobre todo las creencias limitantes que tenemos en torno a la misma, ¿vale? Y como siempre, empiezo con un ejemplo. Yo soy muy tímido y lo he sido toda la vida, y es una cuestión de carácter, es una forma de ser. Soy muy tímido. En determinados contextos me cuesta relacionarme con la gente. Solo en determinadas circunstancias consigo mejorar. Pero lo que tenía claro es que era capaz de, por ejemplo, exponer en público. Una cualidad que hoy el mercado laboral demanda sobremanera. Y que, por cierto, todo el alumnado de formación profesional tiene que salir con esa cualidad trabajada. Pero yo era tímido. Me cuesta mirar a los ojos de las personas. Cuando realmente lo pienso, me pongo nervioso. Hasta en muchas ocasiones tartamudeo. Bien, esas son mis creencias. Eso es lo que yo me creía. Y claro, todo eso me impedía avanzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para esa situación, para ese pensamiento, vamos a trabajar muy bien esas creencias limitantes, porque se trata de transformarlas. Vamos a hacer un ejercicio de transformación de creencia limitante a creencia poderosa. Puedo con ello. Bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer, en primer lugar, para cada una de esas creencias, vamos a cuestionarnos el por qué. ¿Por qué no puedo mirar a los ojos? ¿Por qué tartamudeo y por qué me pongo nervioso? Vamos a intentar explicar el por qué. Pero todo ello veréis que pasa por, en primer lugar, el pensamiento. El pensamiento es el punto de partida. Lo que yo pienso de esa creencia es lo que realmente me está condicionando. De tal manera que se trata de cambiar ese pensamiento, dar pequeños pasos sabiendo que me puedo equivocar, pero que si voy, en este caso despacio y sobre seguro, terminaré cambiando esa creencia. Y todo ello, en este caso, fijaos, ¿cómo es posible que cambiemos creencias que tenemos tan interiorizadas? Bueno, pues fundamentalmente por ese círculo que vamos a ver a continuación. Decía Reid, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. Es decir, si yo estoy convencido, porque así lo creo, que soy muy tímido y que no voy a ser capaz de exponer, no soy capaz de exponer y de hablar en público, y eso va a condicionar mi vida personal y mi vida laboral. Bien, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Fijaos, la clave está en lo que pensamos. Si pienso que no puedo, por cierto, como nos dice Henry Ford, llevo toda la razón. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Si crees que no puedes, no lo vas a hacer. Si crees que puedes, lo vas a hacer. Y ese es el matiz, precisamente, que queremos que veáis. Entonces, en primer lugar, hay que invertir el pensamiento. ¿Por qué? Nos tenemos que decir que podemos hacerlo o tiene que haber argumentos, si no son propios, internos, externos, para poder hacerlo. Pero lo primero es pasar a la acción. Eso es lo primero. Entonces, en este caso yo como docente de formación profesional siempre animo a mis alumnos a que hagan intervenciones en público, a que hagan exposiciones. Unos lo tienen más fácil y a otros les cuesta. Pero como sé que el mercado laboral lo está exigiendo, se lo pido. ¿Les cuesta? No tienen más remedio que pasar a la acción. Tienen que hacerlo. Bien. Por supuesto, decimos, hay que dar ese paso. Puede que salga bien y puede que no salga bien. No pasa nada.
si no sale bien, van a aparecer muchos elementos para seguir aprendiendo. Habrá cosas que mejorar. Obviamente, no aprendemos de la noche a la mañana. Pero nos hemos puesto en el camino que es lo importante, la acción. Si expones, vas a ver cómo te vas a atrever a hacer más dinámicas, vas a participar más. De repente, vas a ver que eres mucho más activo en ese sentido, porque se está convirtiendo en un hábito. Bien, cuando se convierte en un hábito, vas a ver que ya forma parte de ti. Carácter. Y cuando ya forma parte de ti, esa capacidad de comunicación, tienes muchas más posibilidades, por ejemplo, en el mercado laboral. Las vais a tener si trabajáis precisamente esta competencia comunicativa. En ese sentido, fijaos, porque hace años yo me consideraba muy limitado en ese terreno, en el de la comunicación, y a día de hoy puedo decir que he dado ponencias ante más de 500, 600 personas en público, que hago talleres ante profesores, ante 100, 120 profesores, trabajando de manera colaborativa y donde soy capaz de gestionar precisamente toda esa actividad comunicativa y donde he sido capaz de poder con ello. Bien, deciros que soy tímido y que sigue siendo tímido. ¿He conseguido resolverlo? ¿Qué pensáis? Bien, pues yo creo que las cualidades internas de una persona son difíciles de cambiar. Era y sigo siendo tímido. Ahora bien, soy capaz de abordar determinadas situaciones que, a pesar de mi timidez, me han permitido desarrollarme muchísimo, por ejemplo, en el ámbito laboral. Si a nivel docente, a nivel de profesorado, os decimos que la capacidad y la habilidad de comunicación es fundamental para vuestro futuro, trabajadla, a pesar de las limitaciones. Porque si el mercado lo exige, debéis tenerlo. Si consideráis como yo que por vuestra estructura genética, por vuestra forma de ser, no lo tenéis, estáis en lo cierto, pero se puede trabajar. Y trabajándolo es como vas a conseguir realmente tus objetivos. Dejad de ser elefantes encadenados. Estamos atrapados en muchas creencias que son limitantes. Y algunas de ellas son mentira directamente, sino que nos creemos bien de pequeños, bien por educación, bien por una mala experiencia. Pero estamos totalmente equivocados y la gran parte de ellas pueden cambiarse. Así que el elefante encadenado es una dinámica espectacular que todos, absolutamente todos, tenéis que vivir. En ese sentido, por favor, realizarla y las conclusiones que extraigáis no van a ser inmediatas. Os podéis imaginar que cambiar creencias, de creencias limitantes a creencias poderosas, lleva tiempo. Pero iniciaros y avancemos un par de meses para tratar nuevamente el tema en el aula y darnos feedback y sobre todo reflexionar cómo somos capaces de cambiar creencias y donde la base fundamental, como podéis ver, está en el pensamiento. Nos vemos en el siguiente vídeo.